voy a pedirle que vayamos por esta enseñanza. Es una enseñanza magistral y le hemos llamado Lecciones Magistrales acerca del servicio. Lecciones magistrales acerca del servicio. Y quiero llevar a la iglesia a que podamos entender la razón por la que servimos. Y vamos a utilizar una historia que el Señor Jesús eh, lideró, llevó, en la que nos muestra a dos personas que nos identifican a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Y esta predicación nos va a ayudar, o esta enseñanza nos va a ayudar a entender por qué hay gente que sirve con todo su corazón, por qué hay gente que es capaz de darlo todo, de dónde les sale esa fuerza y por qué a veces nosotros no somos capaces en algunos momentos y qué es lo que tenemos que hacer. Lo vamos a ir descubriendo a través de esta enseñanza. Pero antes de continuar, quiero llevarlos a cuatro cosas o cuatro señales, cuatro impactos, cuatro maneras en que la iglesia impactó la sociedad en el comienzo de la iglesia, valga la redundancia. Y habían algunos efectos que tenían aquellos hombres y mujeres que caminaban con Cristo. Y esos hombres y mujeres que caminaban con Cristo tenían unas características muy especiales que los hacía muy diferente a la cultura en la que vivían. Y esas características ocasionaban dos cosas muy comunes. Por una parte, eran molestas para ellos, las encontraban raras, y por otra parte, las encontraban admirables. Y es una manera de entender, o es algo que ocurre aún hasta el día de hoy, y es como nos ven desde afuera en ciertas cosas. Llegábamos hasta hay personas que dicen, oh, no me gusta, pero hay algo que me gusta, y otras personas, me gusta, pero hay algo que me disgusta. Era un cambio como entre esas dos ideas. Y lo primero que nos cuentan los libros de historia acerca de el cristianismo y la historia de la iglesia es el perdón. Cuando comenzaron las naciones alrededor a ver las personas que perdonaban, aquellos que caminaban con Cristo, la reacción ante la vida era perdonar. Y para muchos era extraño. Perdonar era un sinónimo de debilidad. Era un sinónimo de ser débiles ante la vida. Lo correcto era responder ante las circunstancias y poder ante las circunstancias y dar ojo por ojo, diente por diente. Entonces era muy común que la sociedad de la época pudiera ver a la gente, al creyente, y les disgustaba, los encontraba por alguna parte o de alguna manera los encontraba como personas débiles, pero al mismo tiempo no entendían de dónde salía ese amor. Y eso era muy común en la época. Lo normal era vengarse. Si alguien lo irrespetaba, era una falta contra el honor. Entonces tenían que vengar su nombre, tenían que hacer algo con ese propósito. Y eso era muy impactante, nos cuentan los libros de historia. El segundo aspecto que encontraban muy relevante y los impactaba mucho era la muerte. Encontraban que los creyentes de la época, al entender y al vivir la resurrección, no le tenían miedo a la muerte. Por consiguiente, no tenían miedo a sufrir. Y era para ellos, de alguna manera, admirable y loco a la vez. Cuando escucharon el término de que Esteban, o el conteo o la historia de que Esteban muere apedreado y muere con una sonrisa, era para ellos muy impactante. Les llamaba la atención y decía, ¿cómo esta gente no le tiene aparentemente miedo a nada? O no a nada, le tenía miedo, pero estaban dispuestos hasta morir, y no dispuestos a morir por las razones equivocadas. Eso los impactaba mucho. En tercer lugar, la vida sexual. Dice que para la época la sexualidad era una cuestión biológica, era una cuestión animal. Tenían relaciones sexuales y con uno, con el otro, y no era importante. Igual como lo hacían los animales, ellos podían pensar. Pero para el creyente la sexualidad había sido algo sagrado, algo que era literalmente para la familia. Y ellos encontraban eso odioso
decían por qué y esta manera y lo encontraban exigente. Y por otro lado, era lo que ellos mismos anhelaban a nivel personal. Querían una intimidad que fuera tan segura y tan armoniosa y tan especial, espiritual en la vida de su familia. Entonces, eso era esa castidad, esa pureza, era muy impactante para la sociedad. Pero la cuarta cosa y donde me quiero yo quedar es, o el cuarto aspecto, es la generosidad. Ellos comenzaron a ver que los creyentes eran muy generosos y eran generosos en cuanto a su manera de vivir. Lo común de la época y lo común al día de hoy era retener, pero ellos no estaban reteniendo, ellos estaban dando. Muchos de ellos hicieron cosas que impactaron al mundo porque simplemente querían el deseo de dar, como dice la Biblia, y daban a personas. Y entonces eran personas con una cultura generosa y no lo entendían. Les daba rabia porque les daba dolor tener que quitar algo de sus vidas para darlo a los demás, pero lo encontraban al mismo tiempo admirable. Y esto no era solamente en lo económico, sino en sus propias maneras de vivir. Y dentro de eso, hasta muchos de ellos estaban dispuestos en los momentos de más crisis en el mundo, donde la gente se enfermaba, estaban dispuestos a cuidar a los que se iban a morir, aunque ellos mismos murieran. ¿Por qué? Porque ese era el ejemplo de Cristo. Y eso impactó a la comunidad. Ese concepto de esa generosidad es lo que se llama servir. Y eso es lo que es un aspecto muy central a la vida de aquel que camina con Cristo. Aquel que camina con Cristo termina sirviendo a los demás y dándose en muchos aspectos. Pero a través del tiempo, como eso genera algunos conflictos, es importante entender por qué sirven, por qué se dan tanto hacia las otras personas, por qué no es normal y por qué nosotros también a veces nos quitamos y por qué nos da rabia, y eso nos ayuda a entender lo que significa. Pero también va a descubrir una parte, o vamos a descubrir el centro de dónde sale esa fuerza para servir, de dónde sale esa entrega para servir, que nos va a dejar de alguna manera asombrados frente a lo que Dios hace. Entonces, en los siguientes minutos voy a llevarlos a el libro de Lucas, capítulo 36 en adelante, y voy a llevarlos al pasaje donde Jesús es invitado a la casa de un fariseo a comer y se sienta con él, y al mismo tiempo viene una señora que rompe un frasco de alabastro, y vamos a escuchar de manera magistral cómo Dios enseña, o cómo el mismo Cristo enseña el servicio y qué hay detrás de cada una de esas áreas de servicio. Entonces, vaya conmigo, descubramos esto juntos porque nos va a ayudar a entender nuestra fe. Entonces, quiero llevarlo a la primera idea, y la primera idea que quiero que tengamos en la mente, que me gustaría, anótelo allí pónganlo en sus notas, es que hay dos clases de servidores. Hay dos clases de servidores en la vida espiritual o en el mundo. Hay dos tipos de servidores, por decirlo así. Y el primer servidor lo encontramos en el versículo 36. Y voy a hablar de ese servidor en unos momentos, no para que usted piense en otras personas, sino para que usted piense en su manera de tratar con este contenido, con esto que estamos hablando. Y versículo 36 dice lo siguiente. Dice, uno de los fariseos, resalte la palabra fariseos, rogó a Jesús que comiese con él. Este fariseo quería servir a Jesús. Y creo, para mí, entendimiento y para mi deseo, creo que tenía una buena intención. Los fariseos, aunque hoy nosotros utilicemos la palabra fariseo como algo que es negativo, realmente no era negativo para la época. En la época de nuestro Señor habían tres corrientes: los herodianos, los saduceos y los fariseos. Los herodianos era gente que le gustaba vivir la vida. Los herodianos era gente que le gustaba un paso con lo espiritual y otro, un pie con lo espiritual y otro pie afuera, haciendo todo. Usted ya los reconoce en la vida, se puede identificar con alguno de ellos. Y los fariseos eran aquellos que querían caminar con Dios, ¿sí? Ahora, el punto débil de los fariseos no era que odiaran al Señor. De hecho, si nosotros pudiéramos en la época clasificar al Señor Jesucristo en alguno de estos tres, teníamos que clasificarlo dentro de los fariseos.
a Pablo y a muchos de esos discípulos. Tenía que estar en alguno de esos tres grupos, debería estar en los fariseos. Ellos intentaban con toda su fuerza, con toda su mente, caminar con Dios y intentaban hacerlo mejor. Pienso que sus intenciones eran buenas en algunos casos. Pero el punto débil, si lo quiere anotar, de los fariseos es este, anótelo por allí, es que no entendían lo espiritual, no entendían lo espiritual. Creo que el punto débil de los fariseos es que no comprendían cómo funcionan las cosas con Dios. Las comprendían en su propia lógica. Y la lógica de ellos era una lógica limitada. No era una lógica total, era una lógica que solamente podía entender las cosas físicas. Nos pasa a algunos. Antes de venir a Cristo, uno dice, ¿qué hace esa gente? ¿Por qué caminan con Dios? Eso es muy raro. Pero luego que usted entra acá y usted dice, uy, ahora entiendo qué es lo que pasa. Y usted sabe que usted entiende algo, pero que afuera no entiende. La Biblia dice que el hombre natural no comprende al hombre espiritual, pero no por falta de capacidades académicas, sino porque es una cuestión espiritual. Entonces, el fariseo es ese tipo de persona y, por otra parte, si quiere anotar esto, cada uno de nosotros tiene un fariseo por dentro. Sí, yo soy tan fariseo muchas veces como lo puede hacer desde esa perspectiva. Muy bien, note lo que sigue a continuación en ese versículo. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa con él. Quiero que sepa que Dios quiere sentarse con el fariseo. Dios se quiere sentar en nuestros momentos de dificultad. Muy bien, lo llevo al versículo 37. Aquí vemos al segundo personaje de esta historia o de esta enseñanza. Y el segundo personaje es una mujer. Y note lo que dice. Entonces, una mujer de la ciudad. ¿De dónde era la mujer? De la ciudad. Dice que era pecadora. Quiero que resalte la palabra pecadora porque es muy importante este concepto que vamos a leer. Esta mujer era pecadora. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. En pocas palabras, esta mujer vio que Jesús se metió a cenar y inmediatamente entró tras de él. Esta mujer quiero que la utilicemos como el ejemplo de la persona que sirve en el Espíritu. Y anoto o quiero que hagamos un análisis entre los dos. El fariseo era igual de pecador. Solo que la palabra de Dios nos dice acerca de esta mujer que era una mujer pecadora, pero el fariseo también, estoy totalmente seguro, y los grandes teólogos llegan a la misma conclusión, que no era que fuera más pecadora, sino que la conclusión es la siguiente. Esta mujer se le llama pecadora porque había tenido o porque entendía su vida en relación de la salvación que Cristo le había dado. Era una mujer que en pocas palabras ha dicho, yo soy una mujer pecadora. Yo soy una persona que necesita salvación. El fariseo no había llegado a esa conclusión. Por consiguiente, encontramos esta distinción que la palabra de Dios nos hace. Esto es más o menos lo que nos pasa a nosotros los creyentes cuando sabemos, Señor, yo sé que tengo una cantidad de cosas. No es aquel que se llama malo por llamarse y que tiene baja autoestima, por decirlo así, sino es alguien que en su corazón y en su mente sabe que es un pecador perdonado. Amén. Dale un aplauso, Señor, por eso. Entonces, quiero que quede en claro para continuar que el problema de el fariseo era no entender cómo funcionan las cosas. Y es uno de los problemas. Vamos a ver por qué. Lo llevo entonces a la segunda idea. La segunda idea que quiero transmitir hoy o que me gustaría transmitirle a la iglesia es que hay una verdadera manera de servir a Cristo. Anote esto, hay una manera verdadera de servir a Cristo. Muchos de nosotros pensamos que cuando venimos aún dentro de la iglesia, que uno puede servir a Dios como quiere, pero la verdad hay una manera de servirle. Y no es un ABC, sino que tiene que ver con una actitud, con una manera de ser. Y eso es una enseñanza también que el mismo Señor relata, porque recuerde, Él es el centro de esta historia. Y note lo que dice el versículo 38. Esta mujer que entró con el frasco de alabastro con el perfume dentro, dice,
y estando detrás a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ok, quiero que se enfoque en esa serie de eventos y cómo esta mujer sirvió al Señor. Y aprendamos un momento entre todos cómo es que esa mujer sirvió con un verdadero corazón a Cristo en ese momento. Recuerde que lo primero que entendimos en el punto anterior es que esa mujer estaba desesperada. Donde viera a Cristo, se hubiera lanzado hacia él. Quería estar. Es una clara muestra de aquellos que sirven en el Espíritu. Donde esté él, ahí quieren meterse, ahí quieren estar. Y a veces es molesto, pero es un deseo que tienen, es un fuego que sale de su corazón. Pero luego nos dice que resalte las palabras, estando detrás de él a sus pies. Y aquí quiero que coloque una característica, humildad. En la parte de abajo, resalte eso y coloque humildad. Lo primero que vemos es que esta mujer no quería estar enfrente de Jesús. Ella quería era estar detrás de Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que cuando uno sirve en el Espíritu, lo que uno quiere es que Él brille. Lo importante es Él. Lo importante no es lo que yo haga. Lo importante es estar detrás de Él. Lo importante es que de alguna manera lo que hace esta mujer y este hombre pecador perdonado es que Él pueda ser exaltado. Que todo lo que ven y todos los esfuerzos es para que la gente lo vea guapo, excelso, admirable. Ese es el deseo de esta mujer. Y note que estaba detrás a sus pies. Era una posición de humildad. Anote eso. La siguiente cosa que vemos es que estaba llorando. Y resalte la palabra llorando y coloque agradecimiento. Esta mujer tenía un deseo de agradecerle. Entró, lo vio allí, se tiró a sus pies, atrás de sus pies, no quería interrumpirlo, dijo, este es mi Señor, me lo puedo imaginar en este momento. Y veo la imagen y me llama muchísimo la atención. La mujer lloraba. Uno llora cuando uno conoce al Señor y uno llora de agradecimiento. Es una sensación de que el Señor es muy bueno, yo soy muy malo, y aunque el Señor es muy bueno y yo soy muy malo, el Señor me acepta y me limpia y me salva. Esa es la sensación, esa es la razón de las lágrimas. Es una cosa que también es rara. Ante Dios, ante la santidad de Dios, ocurren dos cosas. Yo me siento el más pecador de todos, pero al mismo tiempo me siento el hombre más aceptado de todos. Eso es algo, un equilibrio que solamente pasa con Dios. Y esto le pasa a cualquier persona que camina con Dios, que ha tenido un encuentro con Dios. Siente esos dos aspectos. Le pregunto, ¿es esto lo que usted experimenta? Y es importante que usted anhele experimentar eso. Por eso, la peor prostituta, el más grande asesino, puede llegar a los pies de Cristo porque es perdonado. Ese es el efecto del perdón. El efecto del perdón es, hice lo malo 100% y se quita la maldad al 100%. Es un descanso. No es una justificación del mal, es un descanso del alma. Por eso cantábamos ahora, se quitaron las culpas. Piensen en eso. Y eso es parte de un elemento de su salvación. La siguiente cosa que vemos es que comenzó a regar con lágrimas sus pies. Resalta esas palabras. Regar las lágrimas con lágrimas sus pies. Y aquí vemos sacrificio. El servicio tiene un sacrificio. Un sacrificio que es con lágrimas. Lo que hacemos nos cuesta para el Señor. Y eso lo experimentamos todos los que servimos a Dios. La gente dice, ¿y por qué sirven o por qué viven para servir? No es que sea gratis, no es que no duela. No, no es que no tengamos unas vidas y que no tengamos que hacer. Como creyentes tenemos que hacer. Pero no es que yo tenga tiempo libre, es que yo saco del tiempo que no tengo para darte. Y eso es un sacrificio. Yo sé que algunos de los que vienen y los viernes vienen de su trabajo o en un momento, y este es un ejemplo pequeño, vienen a servir, pero no vienen porque tuvieran el día libre porque fueran desempleados. Vinieron porque
sacrificándose su tiempo, querían estar detrás de los pies de Cristo. Querían llorar a sus pies, sacrificar. Lo siguiente dice que los enjuagaba con sus cabellos. Resalte esas palabras y coloque la palabra entregaba su vida. Se sirve entregando la vida misma. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el cabello para la mujer es muy importante. Y yo no sé cuántas mujeres aquí están dispuestas a limpiarle los pies a un hombre con sus cabellos. Cuidado, no les puede ni caer agua porque se les quita el peinado. Lo que le hacían, ay, me lavé el cabello anoche, ni me lo toques, me dicen en mi casa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer no simplemente iba a secar los pies de Jesús con una toalla, sino que estaba dispuesta a hacer ella misma el paño para servir a Jesús. Le ejemplifico lo que estaba haciendo esta mujer explico un poco más de lo que estaba haciendo esta mujer. En cada casa de un hombre rico, de un hombre que hacía un banquete como el fariseo, que era rico, podía hacer una cantidad de protocolos. Y el protocolo más esencial, y usted ha estado muy relacionado, conoce este protocolo, era limpiarle los pies a las personas que eran importantes y eran invitados. Ellos venían con sandalias por el polvo, venían descalzos, y una de las partes era que llegaran a la casa y si el hombre era un buen anfitrión, se sentaba un empleado, el más bajo que tenía, y le sacaba los pies, le limpiaba los pies y luego con un paño se los limpiaba y se los secaba y esa persona descansaba y decía, que me atiende muy bien. Bueno, eso es lo mismo que hace el Señor Jesucristo en la última cena. Él limpia los pies de los discípulos. Eso es lo que estás queriendo ejemplificar. Pero ¿qué hizo esta mujer? No tenía trapo, no tenía toalla, usó su propio cabello. Yo no sé si le faltaba o no la toalla. Lo único que sé, que veo allí, es que estaba dispuesta a dar más, hasta lo más importante que tiene. Una de las cosas más importantes para las mujeres es el cabello. Y lo hace la diferencia entre el hombre. Sus largos cabelleros, guapas y bueno, con toda la situación que tiene. Piensen en eso unos segundos. Esa mujer fue capaz de dar lo más. Ella misma quería hacer el mismo paño de lágrimas para limpiar las lágrimas y limpiar los pies de Cristo. ¿Estarían empolvados? No lo sabemos. Luego dice que besaba sus pies. Resalta la palabra besaba sus pies. Y lo que me lleva a mí a entender esto es que el servicio de esa mujer no fue solamente entregar su cuerpo, sino que su pelo, era afecto. Yo me sonrojaría y correría si alguien viene a besar mis pies. Pero cuando veo a mis nietos y están en casa y me encanta a veces morderle los pies y besarle los pies. Y lo que estoy diciendo es afecto. Usted sabe de qué hablo. Esa mujer estaba dispuesta en su servicio a darle afecto. Lo estaba haciendo con afecto. No era una obligación. A veces creemos que cuando servimos a Dios es porque nos llaman o porque nos invitan a servir. Pero es que el servicio a Dios es más allá que eso. Es una entrega de amor. Es por eso que esta gente que sirve a Dios es tan llamativa y al mismo tiempo tan chocante. Porque son capaces de dar hasta el tiempo, porque son capaces de levantarse temprano, de llegar muy tarde. Nuestra iglesia abre a las 7:30 de la mañana y cierra a las 8 de la noche. Y la gente dice, ¿pero qué hacen allá? Y nadie quiere salir. Todos los que estamos sirviendo, por supuesto, que aquellos que no tienen esa visión salen más o menos hasta que lo entienden. Y luego resalta las palabras, los ungía con perfume y quiero que resalte que lo hacía en el espíritu. No era pensando simplemente en, bueno, quiero que huela bien el Señor Jesucristo. No, sino que realmente lo que pasó en ese momento, y escucha que esto es impresionante, esa mujer, al hacer eso que estaba haciendo, estaba cumpliendo una profecía o cumpliendo una parte de la profecía que tenía que ver con la muerte de Jesús. Dios había guiado a esa mujer a hacer eso tan extravagante, porque es extravagante. El perfume costaba el sueldo de un año. Si el sueldo X cantidad, haga la suma, era el sueldo de un año. Eso costaba ese perfume. Y esa mujer lo puso en Jesús, en los pies de Jesús. Días después Jesús moriría. Pero para morir necesitaba ser ungido como rey y necesitaba ser ungido en ciertas circunstancias. Entonces esa mujer
no solamente sirvió, obedeció a Cristo en algo muy espiritual. Les doy un ejemplo de esto. Nosotros a veces oramos por las sillas y no oramos por un artículo de plástico que es muy bueno y lo conseguimos para ustedes. Hicimos un gran esfuerzo, a los que conocen y estamos con todos los años, queríamos traer unas buenas sillas para el pueblo de Dios, por decirlo así, pero oramos por la silla, por la persona que se va a sentar allí. ¿Qué era lo que estábamos intentando decirle al Señor? No que la silla estaba sucia, era que, Señor, cada persona sentada en ese lugar, que conozca de ti, que conozca y que sea tocada por ti. Y eso es servir en el Espíritu. Y eso es, algunos de ustedes, si sienten la silla caliente, sepan y entiendan que son ustedes, sus calorías, pero que ustedes están orados en muchos de los casos. Y no lo hacemos siempre, pero de tiempo a tiempo. Entonces, note que ese servicio es el Espíritu, es algo que conecta a Dios, el cielo con la tierra. Lo llevo entonces a la siguiente idea y espero que esté conmigo. La siguiente idea tiene que ver con el conflicto colateral, anótelo allí, que produce servir a Cristo. Servir a Cristo produce conflictos, sobre todo con otras personas. A través de los años, yo he tenido oportunidades de ver muchas cosas como pastor y como creyente, y he visto reacciones que uno no se explica a veces. Hace muchos años tuvimos una chica que fue rescatada literalmente de lo peor. Y cuando volvió a donde su mamá a contarle su cambio de vida, la mamá le dijo, ¿por qué fuiste a la iglesia? Y la crítica fue tremenda. Ella estaba ahora dispuesta y entre comillas, eso dañó su camino. Padres, cuidado. Y eso dañó su caminar con Cristo y esa mujer soltó la toalla en algún momento. Pero su mamá, en pocas palabras, después de haberla visto bien abajo, en las discos, en toda la situación, en todo el mundo que cada uno sabe dónde ha bajado, hasta dónde ha bajado, esa mujer fue criticada por su familia. ¿Por qué? Porque esa entrega que tenía a Dios era un daño colateral para su familia. La veían rara, la veían extraña. ¿Qué haces? Y conozco hombres y mujeres, padres que le han dicho a sus hijos, los hijos estando aquí bien, sanos, haciendo cosas determinadas porque van saliendo cosas que sirven a Cristo, los padres los sacan. Y luego veo que con el tiempo intentan enchufarlos cuando se les sale de la mano. Y era que Dios los estaba intentando sujetar en su tiempo. Pero ellos cometieron el error del daño colateral de lo que es servir a Cristo. Y voy a explicarles en qué es ese daño colateral o cómo se ve en este escrito. Versículo 39, note lo que dice. Cuando vio, ¿cuándo qué? ¿No se escucha cuándo qué? Cuando vio, resalte las palabras. Cuando vio, escuche lo que dice. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Resalte la palabra para sí. Estaba pensando. Él no lo dijo, sino que dijo para acá. Estaba pensando. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En pocas palabras, lo que nos explica este versículo, esta narración de Lucas, es que cuando el fariseo, que no entendía lo espiritual, vio que la mujer estaba en esa extravagancia al Señor, que no entendía qué era lo que había pasado en su vida, que era una mujer perdonada, que no podía conectar todo ese, vamos a decir, ese rompecabezas, inmediatamente su deseo de entender la situación fue en el que estaba acostumbrado. Esa mujer, este hombre no sabe nada, primero, estamos hablando de Dios, no sabe, y en segundo lugar, esta mujer es una tonta, es una boba o es inferior, no es tan inteligente, no debería estar haciendo eso. ¿Cómo se le ocurre a esta señora dar un frasco de alabastro de un perfume a este hombre? Y entonces hay dos errores que se cometen aquí. Anote el primer error. El primero es que juzgó quién era Dios. Ella dijo, en pocas palabras, dijo, si fuera profeta, resalte las palabras, si fuera profeta, juzgó quién era Cristo. Dijo, en pocas palabras, dijo,
Él no se merece eso. Cristo no se merece eso. Ese señor que hay ahí sentado no se merece. Y es un pensamiento muy común. La gente ve quien no entiende quién es Dios y quien no tiene una relación con Él en ese, o que está en ese proceso, no logra entender y piensan, es un pérdida. De hecho, el otro conteo bíblico que tenemos acerca de esto es que cuando Judas vio que ella había querido, había hecho este efecto o esto que había hecho, esa mujer dijo, esto era mejor. Él le dijo, esto es mejor para los pobres, pero luego nos dice que es que él se lo quería robar. En pocas palabras, tenía una envidia. Y una envidia dijo, qué rabia que este hombre haga esto. Y que le dé, esta mujer haga esto y le dé semejante. Eso es una pérdida. ¿Qué hizo allí ese hombre? Juzgó quién era Dios. Él dijo, Dios no se lo merece. No sabía que días después iba a morir por toda la humanidad y que eso no era nada. A veces se me vienen pensamientos de cuánto vale que a un jugador de fútbol de esos que tienen esos salarios millonarios, hipermillonarios, ¿cuánto les vale un divorcio? Usted sabe que un divorcio vale mucho, ¿no? ¿Y cuánto le tienen que pagar a una persona para que les ayude a no divorciarse? Calcúlelo en dinero. Y usted dice, bueno, no sé cuánta cantidad de dinero. ¿Cuánto merece Cristo por mantener su matrimonio y su familia junta? Porque sus hijos no se pierdan. ¿Cuánto le daría a usted? En medio de un cáncer y que se ha sanado, ¿cuánto pagaría? Calcúlelo. Esa mujer lo que hizo con Cristo, o ese hombre lo que hizo con Cristo fue, no vale la pena que Cristo sea honrado. Primer juicio. Anótelo y piénselo. El segundo juicio que hizo fue hacia la mujer. Note lo que dice. ¿Qué clase de mujer es la que le toca? Resalte esas palabras. ¿Qué clase de mujer es la que le toca? Esa es una pecadora. Y aquí estamos hablando de dos maneras de llamar a la mujer. Primera vez, a la mujer se le llama mujer pecadora y yo lo entiendo en la relación hacia Cristo. Pero este hombre le está llamando a esa pecadora de una manera despectiva. ¿Está conmigo? Lo está despreciando. Dos errores colaterales. Recuerdo que cuando estaba muy joven, entre los 12 o los 13 años creo, solía pasar por una iglesia pequeña que había en mi pueblo o en el pueblo donde mi familia, donde pasábamos el fin de semana, es Chinchiná. Y yo veía a esa gente alabando y adorando y veía que me parecían despreciables. No los entendía. Me parecía como ridículo. Levantar las manos, les decía aleluya. Los despreciaba. No sabía más allá. Ahora que estoy en el Señor, entiendo la grandeza de lo que están haciendo. Es a un gran rey que le están cantando. Pero uno solamente lo entiende en el Espíritu. Entonces, esos son dos daños colaterales que tiene el servir. Lo llevo a la siguiente idea. La siguiente idea nos muestra la razón por la que otros no entienden el servicio. ¿Por qué otros no entienden? ¿Por qué los de afuera no entienden lo que viven los de adentro? ¿Qué es lo que les ocurre a esas personas? ¿Qué es lo que ellos viven que no lo entienden? Y le voy a dar una razón que la encontramos oculta aquí, pero vamos a intentar desvelar esa razón para que usted la pueda entender. Versículo 40, está en la conversación. Respondiendo entonces Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Resalten las palabras, una cosa tengo que decirte. Dios siempre tiene que decir acerca de esto y nos va a corregir y qué bueno es Dios. Pero note la respuesta y aquí encontramos el secreto. Y él le dijo, di, maestro. ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo llamó? No se escucha. ¿Cómo lo llamó? Maestro. Resalte la palabra maestro 3 veces. ¿Qué era lo que estaba viendo? Y aquí es donde viene la razón por la cual no entendemos qué significa el servicio. La razón es nuestra perspectiva de Dios. Este hombre no estaba viendo a Dios. No estaba viendo a Cristo. La palabra Cristo quiere decir Mesías, el Salvador, el que viene a salvarme.
La mujer lo estaba viendo como Cristos, como Señor, también es otra palabra, y como Rey. Hay varias connotaciones que tienen. Él solamente pensaba que allí sentado estaba un maestro. Y coloque allí la definición de una palabra. Coloque la palabra moralista. ¿Qué es una palabra, una persona moralista? Una persona moralista es una persona que ve normas y que critica a quien no las sigue. Es una pequeña definición de moralistas. Bueno, el religioso y el hombre sin Cristo que quiere hacer las cosas bien es simplemente un hombre moralista. ¿Y por qué es un hombre simplemente moralista? Porque a las cosas que le llama buenas, él las interpreta como buenas. Mas no todo lo hace bien. Juzga al que hace las cosas bien, y eso hacemos mucho nosotros en versión fariseo, y es una manera de decir, yo sé más y soy mejor que otros. ¿Sí? El hombre juzgará a quien fume. Voy a hablar de culturas. Juzgamos al que no se baña. Hablo de Colombia, de mi Colombia querida. Este no se bañó, es un sucio. Pero luego voy en el carro y soy capaz de desnudar a una persona con la mirada. Soy moralista, debería bañarse, pero que nadie me vea. ¿Qué pasa con el moralismo? Que el moralismo, de alguna manera, tarde que temprano, nos lleva a nosotros a encontrarnos como personas fallidas en todos los aspectos. Cuando somos confrontados, si esta la defiendo, esta no soy capaz de defenderla. ¿Eres buen padre? Sí. ¿Por qué? ¿Porque das a tus hijos? Pero eres buen padre porque estás con tus hijos. Piensas bien, le das un buen ejemplo. Por donde lo ponga, al moralista va a caer o vamos a caer, porque no somos y no tenemos un estándar moral excelente y perfecto. Decimos, somos buenos, pero por otra parte, somos terribles. Ese es el efecto. Entonces, ¿qué le ocurrió a este hombre? Que él vio a Cristo como un maestro. Vio las cosas de Dios como una buena moral. Ahí hay un buen grupo de normas. Y traigo a mi hijo, lo pongo acá en la iglesia y enséñele que se case bien, que esto, que lo otro, pero bueno, que resuelva su vida y que usted sabe de qué le estoy hablando. Una intención de simplemente que haga cositas buenas. Y eso era lo que el fariseo tenía en su mente. ¿Producto de qué? De no entender lo espiritual, ya lo sabemos. Muy bien, entonces anotó esa idea, espero que sí. Lo llevo entonces a la siguiente idea, que es apasionante. Y es apasionante, ¿por qué? Porque es la respuesta de Cristo. Y la siguiente idea tiene que ver con cómo discernir de manera espiritual qué es el servicio o la motivación del servicio. Y aquí encontramos algo muy común en Jesús. Que Jesús comienza a hacer cosas y a enseñarnos las cosas espirituales de una manera que nosotros podamos entenderlo. Eso se llama discernir. ¿Sí? Entonces, quiero que piensen en estos momentos. Jesús, el Señor, está sentado en ese momento. Usted se lo puede imaginar y quiero que tome unos segundos. Está en la mesa y ve lo que está ocurriendo. Y el mismo Señor sabe lo que está pensando el fariseo. Y quiere tener la conversación para mostrarle qué es lo espiritual. Para lograr, eso se llama discernir. La palabra discernir quiere decir identificar que esto es espiritual y esto es físico. Anótelo por allí. Discernir igual a diferenciar, ser capaz de diferenciar entre lo que es espiritual y lo que es terrenal, por decirlo así. Cuando una persona sabe discernir algo, es que dice, uy, esto es espiritual, esto es así. Y esto es magistral. Mire cómo lo discierne el Señor y se lo explica en esa conversación. Versículo 41 le dice, un acreedor, Simón, o le dice el fariseo, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Ok? ¿Y por qué es magistral esto que estamos leyendo? Porque Dios, el Señor, va a traer toda una gran verdad
para que la entendamos. Ya le dije que el problema de nosotros los fariseos es que no logramos entender las cosas de Dios. Entonces Dios tiene que bajarse a nuestro ambiente y decirle, mire, esto funciona así. Y le da la enseñanza. Mira, había una persona que le debía a alguien 500 libras y otro le debía 50. A los dos les dijo no tenían con qué pagar y a los dos perdonó. Entonces doy 2 o 3 cosas acerca de esto. Primero, estaban endeudados los dos. Es cierto, la mujer no era más pecadora que el hombre. La pregunta es por qué a la mujer le dice que debe 500 y sabemos que es 500 y a él 50. No era que ella fuera más prostituta que él. Es que él no había sido capaz de entender ni de aceptar sus circunstancias, que era tan pecador como la misma señora. Y él es el hombre de 50 libras y ella la de 50, la de 500. Luego nos dice la siguiente verdad, que ninguno tenía con qué pagar. Y es cierto, el hombre fariseo era rico y la mujer tenía sus ahorros aparentemente, pero todos estaban endeudados con Dios. Usted está endeudado con Dios, yo también. Si no entiende que está endeudado con Dios, nunca va a poder servirle. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en unos minutos. La siguiente cosa es que los dos necesitaban perdón porque estaban endeudados. Y la siguiente verdad es mucho mayor. Los dos fueron perdonados. Dios quiere perdonarte. Dios nos quiere perdonar. Pero la mujer vio el perdón de Dios como una cosa y el hombre no alcanzó a ver el perdón de Dios, sino que fue duro y no soportó. Mira cómo le discierne Dios todas estas cosas a este hombre y nos lo está discerniendo delante de nuestros ojos. La pregunta es, ¿quién es usted? ¿Cuánto le debe al Señor? A veces es mejor deberle mucho al Señor. Cuando usted le debe poco, es que usted no le necesita mucho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto es, discierna por qué el servicio. Quiero que piense, ¿quién es usted en la historia? Entonces, lo llevo a la siguiente idea. Y quiero que esa siguiente idea usted la absorba y la anhele, porque esa es la idea que es el game changer, el cambio de juego en todo lo que estamos viendo. Y por qué la mujer hizo y por qué aquellos que sirven creyentes son capaces de servir con tanto cariño y con tanta entrega. Y la razón es la siguiente. Ojo, toda la iglesia con atención a este punto. Anote la idea. La motivación correcta, aquí veremos la motivación correcta para servir a Cristo. Y aquí vamos a definir lo que es el voluntario del servidor. Miren, el mundo entero ha aprendido a servir a través de Cristo. El argumento era, ¿yo por qué lo tengo que hacer? ¿Qué va? Pero el mundo ha cogido una rama altruista a través de los tiempos. Y es por eso que yo paso todos los días o semanalmente por un sitio y donde veo unos viejitos que nadie les paga recogiendo basura. Y esos viejitos hacen un trabajo excelente. Pero tienen que salir a caminar, no tienen nada que hacer y entonces quieren servir a la comunidad. También sé de mucha gente que quiere Microsoft, Bill Gates, que son altruistas. Quiero dejar y quiero ayudar para que mi nombre sea exaltado, para yo hacer un punto, para yo hacer un impacto en la comunidad, en el mundo entero, que mi nombre sea recordado. Eso es un voluntariado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es en lo que hacen. La diferencia es en la motivación. Eso mismo se ve en las iglesias. Miren, nosotros estamos bajo una perspectiva de que venimos a hacerle un favor a Dios cuando le servimos. Pero no es así. Nosotros es al contrario. Si quiera anote esto, no le hacemos un favor a Dios. Nosotros servimos a Dios porque Él nos sirvió a nosotros. Y eso es un game changer para usted. Le explico esto en los siguientes minutos o desde la perspectiva.
Después de que el Señor le dijo, ok, Simón, yo te voy a discernir toda esta situación y qué es el servicio. Quiero que entiendas que hay dos deudores, uno debe 500, otro debe 50, los dos los perdono, ninguno tiene que pagar. Entonces el versículo 42 en sus notas dice lo siguiente: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Por favor, resalte la palabra le amará más. Nadie se esperaba de eso, pero el Señor sacó, como siempre, de su entendimiento y de su sabiduría, lo puso y bajó la situación y le dijo: Simón, ahora para que entiendas esto, ¿quién ama más? Conozco gente dentro de la iglesia y fuera. Eres tonto sirviendo al Señor. ¿Qué haces limpiando la casa de Dios? Y es que no entienden algo que hay detrás. No te pagan para eso, como no te pagan dentro de la iglesia. Porque el entendimiento es, lo estás haciendo con la motivación de que Dios te dará algo. Pero ¿cuál es la verdadera motivación? Anote, la motivación es: ¿cuál de ellos amará más? Resalte esas palabras y pregúntese, ¿qué tanto amará usted? En pocas palabras, la motivación para servir correctamente a Cristo no es que yo esté dispuesto, es que yo, en retorno de su amor, esté tan agradecido que solo le puedo servir. ¿Qué pasó con la mujer que estaba allí? Ella estaba súper agradecida. Esa mujer estaba tan agradecida que donde veía a Cristo, simplemente no quería estar delante de él, no quería una posición, quería estar y atenderlo. Vio y entró a ese lugar Jesús y dijo: hasta en esta casa ni siquiera le han, porque no es importante para ellos, ni siquiera le han servido, yo le voy a limpiar los pies a mi Señor. Versículo 43, escuche lo que dice el Señor. Respondiendo Simón, la pregunta era para Simón, y se da cuenta que Dios siempre responde con una pregunta. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso en la iglesia? ¿Por qué no lo haces tú? Siempre nos confronta. ¿Por qué nos confronta tanto el Señor? Porque lo que está confrontando son ídolos de nuestro corazón. Mucha gente dice: ¿por qué sirves? ¿Por qué? Yo conozco gente que trabaja en tantas cosas y todos hemos pasado por la iglesia limpiando, por ejemplo, haciendo cosas. Y lo que nos confronta es nuestro estatus social. Y hay una cosa maravillosa en la iglesia, que dentro de la iglesia no hay estatus social. La iglesia solamente tiene hijos. Hay un orden de administración, pero la iglesia tiene hijos. Aquí no es importante lo que yo haga en el mundo. Aquí es importante es quién es Él en mi vida. No sé si lo ha notado. Es por eso que en la vida cristiana, cuando uno se convierte, lo que no importa no es si es chino o si es británico. Lo importante es que soy un creyente, y de segundo es si soy chino o británico. Lo importante no es si soy abogado. Lo importante no es si soy electricista, plomero, si soy un CEO o si limpio. Lo importante es que creo. Yo soy un creyente, que además de creyente soy abogado. Y eso solamente ocurre, ¿por qué? Porque la primera identidad, lo más importante para mí, no es mi carrera, no es cuánto tengo, no es lo que hago, no es el deporte que haga. Lo más importante ahora es quién soy en Jesús, lo que Él ha hecho en mí. Y esto es lo que esta mujer entendió. Note entonces lo que le dijo Simón, y lo entendió bien, pero lo entendió físicamente. Dijo, respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Lo bajó el ejemplo, bajó el servicio para que lo entendiera, y Simón dijo: sí, Señor, es el que bajó más, es el que fue perdonado. La motivación correcta para servir entonces es amor a Cristo. Pero no es que yo le sirva por amor, es que lo amo, por eso le sirvo. No, es que como Él me amó, mi respuesta es: le amo. Es muy diferente. Y de esta manera, yo no le hago un favor a Dios, Él me lo hace a mí. Esa mujer, cuando llegó al frasco de alabastro, la gente dijo al lado: esta mujer está perdiendo su tiempo.
Le está haciendo un favor a ese hombre profeta. Pero esa mujer en su mente dice, no, 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 el favor me lo hizo él y esto es poco para lo que yo puedo hacer por él. La pregunta entonces es, ¿en qué posición está usted frente a ese amor? Y eso va a definir su servicio. Va a definir si usted sirve como fariseo o si sirve como pecadora. Lo que nos lleva a la siguiente idea. El servicio del pecador perdonado versus el servicio del fariseo son diferentes. Son diferentes. Y esto nos va a ayudar a comprender la motivación. Anote esto. El servicio del pecador perdonado versus el servicio del pecador del fariseo son diferentes. Y esta parte, la motivación es el game changer. Y aquí es como se ve ese cambio de juego en nuestra vida. Note lo que dice. Vamos a el versículo 44. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Perdón, antes de que usted siga, voy a llevarlo a una idea importante. Resalta la palabra, vuelto a la mujer, dijo a Simón. Y resalte o toque o escriba esta idea. Escuche lo que voy a decir. Y anótela por allí. Dios sí hace la diferencia. Dios sí ve la diferencia. Y quiero que me regale su atención en esto un segundo mirando al frente. Usted se puede imaginar en esta parábola o en esta parábola no, en esta enseñanza al Señor Jesús sentado en la mesa. Por supuesto, Él lo ve todo. ¿Y qué vio? Vio cómo lo recibió a una gran cena. Maravillosa la cena. Un gran banquete. Pero está viendo también la actitud de la mujer. Uno pensaría que Él no se dio cuenta. Es cuestiones de segundos. Pero Él está analizando todo. Jesús analizó cómo llegó este hombre, y lo vamos a leer en unos minutos, y analizó todo lo que hizo la mujer. Y Él sabe, y sí sabe, y sí analiza cómo nosotros servimos. No en lo que hago, sino en la manera, en mi relación con Él. Esto es maravilloso. Escucha lo que sigue a continuación. Dice, ¿ves esta mujer? ¿Quién le dijo ves esta mujer? Jesús. Por favor, anótelo por allí. ¿Ves esta mujer? Jesús es el que lo está diciendo. Y aquí viene el análisis del Señor. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Por favor, resalte las palabras. No me diste agua para mis pies. ¿Quién? Nadie se hubiera imaginado que el Señor hubiera notado eso. Recuerde que el Señor simplemente está viendo lo que Él piensa. Pero notó, desde que entré a tu casa, Simón, tú no has sido capaz de lavarme los pies. Eres mal anfitrión. No me diste para mis pies. Note lo que sigue a continuación. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Versículo 45. No me diste beso. Resalta la palabra, no me diste besos. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Note estas palabras. No ungiste mi cabeza. Tú tenías que haber ungido mi cabeza. Era Dios en tu casa. Y esta mujer ni siquiera, y ni siquiera, no te atreviste a hacer lo más importante. Y esta mujer con toda la humildad no se atrevió sino a tocarme mis pies. La primera lección es que Dios sí sabe cuál es la motivación. Dios sabe si somos Simón el fariseo o si somos la mujer pecadora. La segunda es que nos da
los elementos del servicio. Y los elementos que nos dice aquí son los siguientes. Dijo, me tenías que haber lavado con agua. A Dios se le sirve con lo material. Yo encuentro en muchísimas áreas donde hay personas que dicen, yo doy lo espiritual o lo emocional, pero no le dan lo material. Y eso es un problema, porque quiere decir que lo material es más importante que Dios. En segundo lugar, dijo, a Dios se le sirve con lo emocional. Dice, a esa mujer lloró con lágrimas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no solamente puedo servir a Dios con algo físico, sino que tengo que entender, pensar, amar, o más que amar, tengo que involucrar mi alma para servir a Dios. En tercer lugar, dijo que a Dios se le sirve con afecto. No basta con que hagas una labor y maltrates a la gente. Tienes que amar. Y entonces el Señor le dijo, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Es tremendo lo que les está diciendo en ese momento. El Señor vio en cuestiones de segundos que servía con toda su alma, con todo su cuerpo, con toda su alma, con todo su corazón y con su espíritu. Porque al final le dice, en lo espiritual, esta mujer me ha ungido para algo espiritual. No es suficiente con simplemente hacer una labor, tengo que hacerlo espiritualmente. ¿Qué diferencia hay entre lo que nosotros damos y lo que está dando esta mujer? Y yo quiero que usted se sienta confrontado en este aspecto, porque si Dios está trayendo esta enseñanza y la discierne, se la muestra a Simón, el fariseo, se la está mostrando al fariseo que llevamos dentro. Y le está diciendo, debes de involucrar tu alma, tu mente, tu corazón. No juzgues mal, fariseo. No juzgues mal, entiende lo espiritual. Y vuelvo y digo, y quiero justificar al fariseo, porque creo que el fariseo no entiende, no alcanza a ver, pero Jesús se lo está diciendo. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea. Y la siguiente idea tiene que ver con ¿qué es entonces lo que demuestra el verdadero servicio a Dios? ¿Qué es lo que demuestra cuando servimos verdaderamente a Dios? Y vuelvo y digo, no estoy hablando de la labor. Estoy hablando de todo lo que hay dentro del corazón. La base. Miren, si una persona se cansa, hay una frase que dice, estoy cansado en el servicio, pero no estoy cansado del servicio. Me canso en la obra, pero no me canso de la obra. Si servimos en el fariseo que llevamos dentro, siempre vamos a servir por interés. Entonces usted tiene que llegar a una idea. ¿Por qué toda esta gente que camina con Cristo lo pueden dar todo hasta su vida? Dieron su mente, su alma, su corazón, todo. Y claro, con razón la comunidad quedaba impactada. Y primeramente su familia dijo, este hombre ha cambiado. ¿Qué es lo que ocurría si este era es un sinvergüenza? ¿Y por qué algunos que llevan mucho tiempo no son capaces de pasar la barrera? La razón es la siguiente. Versículo 47. Escuche lo que dice, supremamente importante. Por lo cual te digo, Simón fariseo, que los muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Resalte las palabras, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco,
poco ama. Y resalte las palabras: a quien se le perdona poco, poco ama. Y el versículo 48 dice lo siguiente: y a ella le dijo, tus pecados son perdonados. Lo que le estaba diciendo en pocas palabras, resalte las palabras, tus pecados son perdonados, le estaba diciendo, tú me estás sirviendo correctamente. Tú me estás sirviendo en la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación entonces? Señor, me has perdonado tantas cosas. ¿Cómo no te voy a servir? Me has ayudado tanto. ¿Cómo no te voy a dar toda mi vida? Entonces, en ese análisis usted se hace lo siguiente. Usted llega a la siguiente conclusión. ¿Por qué hay gente que puede darle todo a Jesús y no importa? No importa. Porque hay gente que le da tanto a Él y sienten que es poco. Porque sienten que sus vidas han sido perdonadas. Saben de dónde lo sacó el Señor. Yo tengo muchos casos, o tenemos en la iglesia muchos casos. Y en muchos de esos casos, uno sabe y conozco su pasado y sé dónde estaban antes de conocer al Señor. Y sé que Dios los ha sacado de un logo, nos ha sacado a todos, pero en esos casos los ha sacado de un lago profundo. Esas personas salen supremamente agradecidas. Y dicen, Señor, si es que yo estaba totalmente perdido. Yo era un pecador perdido. Por eso lo que haga por ti es poco. ¿Usted está entendiendo lo que iba pensando esa mujer? El fariseo dijo, estoy invitando a comer al maestro. Voy a hacer un gran banquete. Yo le voy a hacer un favor a ese hombre. La mujer dijo, quiero tener una oportunidad, un detalle con él. Quiero servirle. Y ese detalle era físico, era material, era emocional, era espiritual. Tan espiritual que simplemente se puso a llorar mientras lo hacía. Me imagino, eran minutos diciendo, Señor, gracias, gracias, gracias. No le dio tiempo de juzgar, le dio tiempo de llorar. Qué tremendo lo que es el servicio. Entonces llego a la conclusión. ¿Qué es lo que muestra el verdadero servicio? Anótelo por allí. El verdadero servicio muestra que somos salvos. ¿Quiere saber que usted es salvo? Examine cómo sirve. El que no es salvo, sirve, le parece todo hacia arriba, montaña arriba, le da pereza, no entiende. Ay, es un sacrificio. Le tienen que llamar, le tienen que invitar. El que ha experimentado la salvación simplemente se da y toda su vida es una entrega total. El servicio es un resultado de la salvación, del amor por esa salvación. Es una expresión de la salvación. Entonces tiene que llegar a una conclusión. Con razón son imparables los salvos. ¿Qué los va a parar? Y usted mira el conteo bíblico y la historia de la iglesia y llega a la conclusión de que los hombres que caminaron con Jesús fueron capaces de morir como él. Y uno se pregunta, ¿de dónde saca esta gente esa fuerza? Y no es imposible que la saquen de ellos. Porque tenemos miedo, porque tenemos deseo y tenemos ídolos que no queremos soltar. Pero cuando conocemos su amor, nos entregamos. Se entrega uno y no es el sueldo, no es el tiempo,
Sí, hay cansancio, pero no importa. Y no es condicionado, es, Señor, es que cuando se experimenta la salvación, uno siente que toda la vida es su servicio. Ya no solamente es el servicio dentro de una iglesia o un ministerio como tal, es que es un deseo de servir. Donde usted vaya, usted quiere abrir la boca, usted quiere ser generoso, usted piensa, usted dice, usted quiere entregar y no le importa, porque quiere darlo todo. Todo lo quiere dar por el gozo de la salvación. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué aprendió a hacer? Se siente, usted levanta sillas, mueve, hace, en todas partes. Cuenta conmigo. Está desesperado por ver a Jesús sentado y meterse detrás y levanta y sus pies, aunque sea sus pies, no su cabeza. Aunque sea sus pies. Es un fuego tremendo. No es una opción. Lo que nos lleva a la última idea entonces. La siguiente idea o la última es entonces a quiénes les es revelado, quiénes entienden la verdadera manera de servir. ¿Quiénes entienden la verdadera manera de servir? Y creo que esto es igual de importante resaltarlo. Y la respuesta corta es la siguiente, y anótela. Servir es un privilegio para los salvos. El verdadero servicio es un privilegio que tienen los salvos. Usted recordará en la historia antigua, cuando alguien salvaba la vida del otro, las palabras del otro eran las siguientes: estoy eternamente agradecido con mi vida a ti. Y donde ellos fueran y tuvieran enemigos, ellos en la honra y en ese honor estaban dispuestos y obligados por su honor y su afecto de defender a aquel que les había salvado la vida, de darlo todo por aquel que les había salvado la vida. Por eso el servicio no es una cuestión de hacer, es una cuestión de salvación. Es una cuestión de un afecto que no se puede borrar del corazón, que es una deuda continua, alta, grande. Es una deuda inmensa que cada uno de nosotros tiene. Si ha podido usted colocar los puntos, tiene que haber llegado a la conclusión de que es verdaderamente el servicio. Y entonces lo llevo al versículo 49 y yo quiero que usted vaya pensando y orando en esto, porque esto es central a su vida. Esto es algo que está literalmente en su corazón y debe de fluir. Y entiende ahora el conflicto. ¿Por qué me da rabia cuando veo a alguien sirviendo? ¿Por qué me da rabia si mis hijos y mi esposo, ¿qué haces aquí sirviendo en este momento? Deberías estar en casa conmigo. Allá sientes, te están quitando todo. Y escuche lo que dice el versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, por favor resalte, los que estaban sentados juntamente a la mesa. Esto para mí es impresionante. Los que estaban sentados juntamente a la mesa con Jesús y con el fariseo comenzaron a decir entre sí. Resalte las palabras a decir entre sí, es decir, a pensar. ¿Quién es este que también perdona pecados? Y usted puede tomar esto de dos partes. La primera parte es, se aterraron y dijo, wow, este tiene poder para perdonar pecados. Pero note lo que dice. Quiero que siga leyendo conmigo en la siguiente parte del versículo. Pero
Resalte la palabra pero. ¿Cuál palabra? Pero. Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero que note esa palabra, es muy importante. Dice, pero. Él está contando que la reacción de ellos no era entender, que al contrario, volvieron a despreciar a Dios. Digo, ¿quién es este Dios? ¿Qué pecados? ¿De dónde sale este hombre con esa autoridad? ¿Cómo lo sabemos? Porque está la palabra pero. En pocas palabras dijo, y hubo un problema. Ellos siguieron pensando igual. Pero note lo que dice a continuación. Pero a la mujer, pero a aquella que amó, pero a aquella que entregó su cuerpo, físicamente, su alma, su espíritu, sus afectos, le dijo las siguientes palabras: tu fe te ha salvado. Por favor, resalte las palabras: tu fe te ha salvado. El mismo Señor le confirmó su estado, le confirmó la verdad, el anhelo. El mismo Señor le dijo, eres salva, eres mi hija. Esto demuestra, esto me enseña, eso te debe mostrar a ti que ese fuego que sale de tu corazón no es en vano, es un deseo inexorable por Dios, un deseo tan grande por Dios que lo das todo por Él. Es la muestra de tu salvación. Ve en paz el resto de tu vida. Sigue tu vida, sigue tu caminar tranquilo, tranquila. Trae a tus hijos, a tu familia. Sigue tu vida completamente segura, porque has entendido que es amarme. No era una cuestión de títulos, era una cuestión de mi entrega por ti, Señor, y yo te la confirmo. Ven paz. Ven paz. Es mi entrega a ti, tú la ves en este momento. Has visto la confirmación de tu interior, has confirmado tu relación conmigo. Has confirmado, y no era el frasco, no eran las lágrimas, era su deseo interior de vivir para Él. Ese es el punto. Eso es lo que hace que nosotros, o que la persona que sea salva y que le conozca, es capaz de hacer todo, hasta entregarse a sí mismo por la causa de Cristo. Y a veces la gran mayoría son gente que aparentemente nadie da un peso por ellos. Y ellos se entregan de tal manera que no buscan títulos, sino que buscan el expresar el amor a Cristo. Por eso eran generosos. Por eso abrían sus casas para que viniera la gente. Por eso eran diferentes. Por eso los que estaban con ellos se sentían, en este caso la prostituta se sentía que estaba haciendo y sabía lo correcto. En tu motivación, en tu amor por Cristo, en lo que estás entendiendo de la vida, para entender quién es Él. ¿Por qué das cada paso? Para comprender que el servicio no es una cuestión que hagas en la iglesia, es una decisión de tu vida. Para entender cómo lo que haces para con Dios debe fluir desde lo profundo de tu corazón. Para entender que no necesitas que te diga que lo haces bien, porque sabes que lo haces mal. Sabes que eres un siervo inútil. Con esto no pelearás más, nunca más, por títulos, por posiciones. No querrás que te vean a ti, solo querrás que vean a Cristo. Con esto sabrás que solamente eres un piñón de la maquinaria, no que eres la maquinaria. Con esto sabrás y con esto tendrás el deseo
de que tus hijos lo conozcan. Por eso sufrimos los que le conocemos y quisiéramos que sirvieran, porque tenemos un deseo no de que sirvan, sino que amen a Cristo. Y que después de amar, esa será la señal de que lo quieren dar todo por Él. Entonces se alinearán sus finanzas, su vida emocional, se alinearán sus recursos físicos, su tiempo, sus emociones, todo para Él. Y sentirán que aún lo que han hecho es una gota en el océano. No se mofarán de sus ministerios. Estarán contentos y plenos, porque aunque les falta todo, habrán servido a su Señor. Es otra manera de ser. Esto es servir en el Espíritu. Es esa motivación de esa mujer, de ese hombre que sabe que es un pecador perdonado y que quiere darlo todo. Y mientras meditas en esto, te invito a que le digas a aquel que está sentado a la mesa que permita que te arrodilles. Te invito a que le digas que anhelas llorar a sus pies, que anhelas utilizar tu cabello para secar sus lágrimas, que anhelas derramar un frasco o un perfume de alabastro, que anhelas que lo espiritual tenga sentido. Ya no es simplemente la obra que se hace, es el impacto que tiene. No importa, vamos a servir. ¿Cómo no vamos a hacerlo si Él lo ha hecho por nosotros? Ya si sale mal o si sale bien, ni siquiera es importante, porque tu corazón simplemente está siendo agradecido. Si te has quejado y has dicho, es que mi obra no la ve nadie, estás sirviendo como fariseo, porque Él sí lo ve. Anhela llorar. Anhela, como dijo David, que era rey, lleno de riquezas, lleno de placeres. Dijo, prefiero un día estar en su presencia, ser un portero, simplemente un portero, que 1000 años en los mejores palacios o que 1000 días en un mejor palacio. No era lo que veían sus ojos, era lo que entendía su espíritu. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.